30, en lo que localizan, voy poniendo el contexto de lo que vamos a leer. Fíjense que David había estado huyendo del rey Saúl, quien pretendía o trataba de tomarlo preso y matarlo. Y por todos los lugares donde David se escondía, había siempre alguien que le avisaba a Saúl dónde estaba, tenía que seguir en otro lugar y en otro lugar. Llegó a tal grado que David se pasó a las ciudades de los filisteos, que regularmente eran enemigos. Incluso recuerden cómo David había matado al gigante Goliat. Y dice que allí se hizo pasar por si se había alistado a las órdenes de un rey filisteo, pero él no atacaba las ciudades de Israel, sino otros lugares. En fin, el hecho es de que los filisteos iban a la guerra contra Israel y él estaba entre la espada y la pared, porque tenía que ir con el rey que lo había acogido, que era filisteo. Sin embargo, los demás reyes no tuvieron confianza en él y le pidieron al rey que lo corriera, que lo llevara, que lo mandara a la ciudad que le había fijado, que era una ciudad que se llamaba Siclag, de los filisteos. Y así David se libró de tener que acompañar a los filisteos a pelear contra Israel. Pero en el capítulo 30, cuando David regresa y sus hombres que se había llevado para la guerra a la ciudad donde vivían en Siclag, se encuentra la sorpresa que la ciudad fue tomada por los amalecitas, que eran merodeadores del desierto, y eran gente que llegaban, atacaban las ciudades, se robaban las cosas y a veces se llevaban cautivos a los habitantes para después venderlos como esclavos o tenerlos entre ellos trabajando, ¿no? Así que cuando llegaron a la ciudad, se la encontraron quemada, totalmente quemada. No había rastro de que hubieran matado a nadie, así que no hallaron cuerpos. Se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, a todo lo que tenían. Y en ese momento, cuando a veces nos enfrentamos a una pérdida tan tremenda, la gente entra en shock, la gente entra en dolor, en llanto. Dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también se las habían llevado cautivas, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo que estaba con David, acuérdense que cuando David se fue a esconder en una cueva que se llamaba Adulam, se empezaron a anexar a él gente que venía endeudada, gente que andaba huyendo por otros asuntos. Pero entre esa gente que se le acercó a David, de la cual él llegó a ser capitán, y era estos que andaban con él, algunos de ellos no eran gente muy buena, era gente mala. Entonces el dolor de momento se empezó a convertir en rabia, en impotencia, en enojo. Dice que la gente empezó a hablar de apedrearlo. ¿De apedrear a quién? A David. Alguien tenía que ser el culpable siempre, alguien tenía que pagar las consecuencias de esa situación. David también estaba sufriendo esa pérdida, sus dos esposas se las habían llevado cautivas, él también como encargado de ese pequeño pueblo, pues estaba angustiado, estaba afligido. Pero ¿cuál fue la diferencia de dejarse llevar por la desesperación? Cuando nos dejamos llevar por la desesperación y empezamos a culpar a todos por lo que nos pasa, no hallamos paz en nuestro corazón, nos enojamos con nosotros mismos y con los demás, y así no vamos a poder resolver
Nada. David también estaba triste, David también estaba acongojado. Dice el verso 6, y David se angustió mucho, aparte de que la pérdida, aparte de lo que estaban viviendo, pues eso que querían apedrearlo, ¿no? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba como en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Una vez trabajaba yo en el banco, estaba en ese tiempo en Satélite, y me mandaron a buscar a unos inversionistas que habían sacado cierto dinero para invitarlos a volver a invertir. Bueno, y uno de ellos era un argentino, un hombre argentino ya grande, que había sido expulsado de su tierra cuando el conflicto cuando un golpe de estado que hubo en Argentina con los militares. Y entonces él formó parte de la insurgencia y pues estuvo ahí en la guerra contra los militares y mató a algunos, etc. Así que lo tomaron preso, lo golpearon, lo torturaron y aparte lo mandaron fuera al extranjero con la consigna de que no podía volver a regresar a su casa. Y platicaba yo con él, me llamaba la atención, era un hombre muy comunicativo y me platicaba lo que le había ocurrido, etcétera. Y aquí en México pues ya le fue un poco mejor, juntó cierto dinero, pero lo perdió por ciertas circunstancias, entonces ya no tenía dinero. Pero a lo que voy es algo que me comentaba, dice que cuando estaba en la cárcel, dice, allí en la cárcel, dice, éramos hombres malos, porque pues éramos guerrilleros, pues. Y todos eran capaces de, sin miramientos, no tenían miramientos para matar a otro, no les costaba trabajo ni les remordía la conciencia. Dice, pero esos hombres tan duros, tan fuertes, cuando venían a verlos sus hijos o su madre o su esposa, lloraban como niños. Y yo decía, bueno, ¿cómo un hombre tan duro y tan fuerte, de todas maneras, lo que es más cercano a él lo valora, tiene un aprecio por su madre, por sus hijos, por sus hijas? Así estos soldados de David estaban tristes, estaban en amargura. ¿Por quiénes? Por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas que se las habían llevado. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Dice, David se fortaleció ¿en quién? Cuando tú sientes que te faltan las fuerzas, cuando tú sientes que te faltan el ánimo, cuando ya no ves la luz al final del túnel, debes de acudir ¿a quién? A Dios. Cantamos ese canto que dice, Dios siempre tiene el control, pero tú debes dejar que Él tome el control de tu vida. Si David se hubiera continuado con esa amargura, esa desesperación, hubiera habido ahí un conflicto y no hubieran resuelto nada. Por eso dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces pensamos que no tenemos fuerzas ya, que no podemos hacer las cosas, y es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, porque dice la Escritura, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque dejamos que Él obre en nuestra vida. Así que David se fortaleció en el Señor. ¿Cómo actúa un hombre que se fortalece en el Señor? ¿Cómo actúa una mujer que se fortalece en el Señor? Consulta ¿a quién? A Dios antes de actuar. Nosotros siempre queremos ¿qué? Actuar. Y actuamos. Y a veces las cosas no nos salen como nosotros pensábamos y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Pero si nunca le preguntamos, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que nosotros quisimos. Pero David no fue así. Se fortaleció en el Señor y mandó llamar a Abiatar, el sacerdote, y le dijo en el 7, la segunda parte, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? O sea, ¿qué debo de hacer? Si voy a perseguirlos, ¿los alcanzaré?
¿Tendré éxito en lo que pretendo hacer? Y él le dijo, Dios le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No era una cosa muy extraña que esto sucediera. Muchos años siempre ha habido gente sin escrúpulos que anda buscando enriquecerse a costa de la demás gente, ¿no? ¿Cuántos secuestros no ha habido? Estaba leyendo un testimonio de una persona que secuestraron, casi un año estuvo secuestrado, en un cuartito de 1,5 metros por 2. Ahí vivió todo ese año, con la luz prendida todo el tiempo. Pues está como para volverse loco, ¿no? Y lo interesante de ese caso es que al final se acabó escapando de ese lugar, pero esa es otra historia. Pero a lo que voy es que siempre hay personas malas, siempre ha habido personas malas. No es de hoy, siempre el corazón de muchas personas se ha desvirtuado, ¿eh? Y se meten en situaciones malas. Recuerden cuando le pasó a Lot, el sobrino de Abraham, que él habitaba en las ciudades de la llanura, en Sodoma y en Gomorra, y vinieron unos reyes que se juntaron para hacer la guerra y se los llevaron ¿cómo? Cautivos. Y Abraham armó a sus siervos, 300 y tantos personas, y también Abraham no fue confiando en su fuerza, sino fue confiando ¿en quién? En Dios. Y los alcanzó y con tan pocos los pudo derrotar. Así le sucedió a David también. Dios le dijo, ve, porque los vas a alcanzar, y no solamente los vas a alcanzar, vas a recuperar todo lo que se llevaron. Cuando tú confías en Dios y Él te habla, debes de seguir sus instrucciones, lo que Él te está diciendo que tú hagas para que obtengas el resultado que estás queriendo. No debes de meterle de tu cosecha, sino debes de dejar que Dios sea el que te instruya para que tú hagas las cosas. Así que iban en persecución de aquellos, y dice aquí, si usted lo quiere leer completo en su casa, que se encontraron un egipcio moribundo en el desierto, ¿no? Y llegaron, lo levantaron, le dieron de tomar agua, le dieron de comer. Aquí dice que le dieron de comer, porque ese hombre tenía 3 días y 3 noches que lo habían abandonado enfermo y lo daban ya por perdido. Entonces cuando este hombre comió y se reanimó, David lo interroga y le dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Mira, yo soy un egipcio y soy siervo, soy un esclavo de una malecita, pero él me vio enfermo, si me desechó, me abandonó, como cuando dejas ahí morir o perder cualquier cosa. Así era esa vida de esa persona para su amo. Sin embargo, los que lo recogieron, los hombres de David y David mismo, le mostraron ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Y entonces le dijeron, oye, tú nos llevarías a donde están esos hombres, porque este hombre, como era esclavo, sabía dónde se refugiaban, cuáles eran sus campamentos, a dónde regularmente se iban después de cierta... Porque le dijo, tuvimos una campaña por estas ciudades, incluso en Ciclac fuimos y la atacamos, dice. Entonces él sabía todos los movimientos de esos hombres. Así que le dijeron, ¿tú nos llevarías con ellos? Y él le dijo, si ustedes me juran, si tú me juras que no me vas a matar, pero que tampoco me vas a entregar otra vez ¿a quién? A mi amo, yo los voy a llevar. Así que los condujo y les mostró a dónde estaban aquellos. De los hombres que venían con David, dice que algunos se cansaron y no pudieron seguir adelante, así que se quedaron cuidando el bagaje, que son las cosas que ellos traían, y los demás fueron a la batalla. Fueron, enfrentaron a aquellos
y recuperaron ¿qué? Todo. Pero no fue poco tiempo el que tuvieron que perseguirlos, dice en el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fue una batalla que duró un día y medio. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, en el 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Aquellos que se habían llenado de amargura y de angustia y que querían ya desquitarse incluso con David, ¿verdad? Pero ahora estaban viendo el resultado de confiar ¿en quién? En Dios. Porque no solamente recuperaron todo lo que les habían robado, incluso las personas, sino como esos se encargaban de andar robando por todos lados, pues habían acumulado una gran riqueza, y todo ese botín que hicieron, se lo llevaron. O sea, no solamente recuperaron lo que perdieron, sino ahora tenían mucho más de lo que tenían antes. Ahora, me llama la atención, ha de haber dicho David, qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte me cargo, miren. No solamente recuperé todo, sino ahora soy rico. Pero siempre tenemos que ser agradecidos ¿con quién? Con Dios. Tenemos que aprender a ser un canal de bendición. Cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te bendice, es para que tú compartas esa bendición con otros. Cuando regresaron, les digo que una parte, 200, habían quedado cansados cuidando el bagaje junto a un arroyo. Y cuando regresaron, los salieron a recibir, pero les digo que entre los que iban con David había gente mala, siempre hay gente así, ¿verdad? Esos decían, miren, estos como no nos acompañaron a la batalla, nada más les vamos a regresar a sus mujeres, a sus hijos, y que se vayan. Ya no los queremos aquí, porque han de haber dicho, no, así nos toca de qué, nos toca de más, ¿verdad? Pero David dijo, no podemos ser así, tenemos que tener un corazón agradecido. Y la parte que ustedes van a repartirse de botín va a ser la misma parte que les va a tocar a ellos, porque se quedaron cuidando nuestras pertenencias. Y dice en el versículo, vamos a ir casi aquí al final, 26, cuando David llegó a Siclac, a esa ciudad, a ese lugar donde ellos vivían, y que había sido quemado, pues tuvieron que volverlo a reedificar, a rescatar lo que se pudiera haber rescatado. Pero dice que David llegó a Siclac, envió del botín, de lo que habían recuperado. Ha de haber sido mucho, porque tuvieron hasta como para compartir. Dice que de ese botín mandó a los ancianos de Judá. ¿A quiénes? A sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos. ¿Pero de los enemigos de quién? De Jehová. Y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado. ¿Con quiénes? A veces a nosotros se nos olvida los favores que hemos recibido. Así he visto mucha gente, ¿no? Mucha gente, no quiero decir el nombre, pero cierta persona, que hoy es pastor, por cierto, había estado en la cárcel por cierta circunstancia y había perdido su trabajo
y tenía su esposa, tenía sus hijos. Y cuando salió de la cárcel, él en lo que arregló nuevamente lo de su trabajo, pues no tenía dinero, andaba de cualquier chambita, andaba por ahí trabajando, barría el pelo en una peluquería, ¿no? Cosas así. Entonces estaba pasando por angustia, por aflicción, por escasez. Y lo digo porque es algo que nos atañe y que fue así como se lo estoy platicando, no por otra cosa. Y entonces en ese tiempo nosotros les llevábamos despensas, les llevábamos de comer, le dábamos al hermano para sus pasajes, le apoyábamos, le ayudábamos, porque pues esa es la labor de los hermanos, ayudarnos unos a otros. Este hombre cuando volvió, demandó a su trabajo y lo volvió a recuperar, y le dieron su pago de lo que no había trabajado, se lo regresaron y empezó a ir muy bien, un hombre que es muy próspero, ¿verdad? Pero se le olvidó que le habían ayudado. Y ya él dijo, no, yo estoy muy bien, pero lo mío es mío, ¿verdad? Lo mío es mío. Es feo ver a una persona así, ¿no? En su casa él comía diferente, no comía igual que los demás. A él una mojarra o un filete, algo especial. Sus hijos a ver qué comen, pero él primero quería ¿qué? Comer. Bueno, y entonces sirva ese ejemplo para que nosotros recordemos siempre quiénes nos han ¿qué? Ayudado. David era un hombre con un corazón agradecido. Él se había arriesgado, él había ido a pelear, él había recuperado lo que le habían robado, él se ganó todo eso que le habían quitado a aquellos, pues él se lo pudo haber quedado para disfrutarlo o no. Pero él tuvo un corazón agradecido de decir, miren, es un presente por lo que ustedes me ayudaron, porque cuando anduve yo huyendo, ustedes me escondieron, me resguardaron, me tuvieron ahí en su ciudad. Yo quiero recompensar esa acción con este presente. Nosotros debemos de tener un corazón agradecido. Y no solamente con los demás, sino sobre todo ¿con quién? Con Dios, porque Él mismo dice, este es un presente del botín de los enemigos ¿de quién? De Jehová. Así que, ¿qué mayor agradecimiento deberíamos de tener sino con quién? Con Dios. Te ha sacado, te ha librado de la muerte. Muchas veces Dios nos ha librado de morir en muchos aspectos, ¿no? Alguna enfermedad, algún accidente, alguien que pretendía hacernos daño, y sin embargo Dios nos libró. ¿No estaremos agradecidos con Dios? ¿No debemos demostrarle agradecimiento? No debemos decirle, Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guardado en el hueco de tu mano. Cuando andamos afligidos y andamos en escasez, siempre andamos angustiados pensando si siempre vamos a estar así. Y cuando Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre nuestra vida, lo mínimo que debemos de hacer es agradecerle a ¿quién? A Dios. Señor, gracias. Porque no es por mí, no es por mi capacidad, sino porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Y cuando estemos en esa condición, tenemos también que aprender a compartir de la bendición que Dios nos ha dado. Cuando repetimos aquel texto muy conocido que dice, todo lo puedo en Cristo, se nos olvida que el contexto de ese versículo es el siguiente. Pablo está reconociendo a unos hermanos de la iglesia, estoy muy contento porque otra vez ustedes acordaron de tener cuidado de mí. Quiere decir que ya no le habían mandado algo, ayuda, y que otra vez habían acordado y le volvieron ¿a qué? A mandar. Pero él les dice, miren, yo he aprendido a vivir con poco y a vivir con mucho. En todo he aprendido.
a vivir de cualquier manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, estar con Dios debe de estar en las buenas y en las malas. Y cuando salgamos de las malas, tenemos que aprender a darle gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado. El Señor te ha librado de una enfermedad, el Señor te ha librado de una deuda, andabas desempleado y el Señor te dio un trabajo. Tenemos que darle la gloria a ¿quién? A Dios. Decirle gracias, Señor. Y no solamente de labios, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Porque Jesús dijo que si le damos un vaso de agua a un sediento, es como si lo hiciéramos ¿a quién? A Él. Jesús enseña diciendo, es mejor que dar que recibir. Entonces la gratitud se muestra de esa manera, teniendo misericordia de los demás, no olvidándonos de aquellos que nos ayudaron, sino al contrario, diciéndoles muchas gracias, aquí traigo un presente, porque cuando yo estaba en aflicción, fueron los únicos que nos ayudaron. Siempre debemos de tener un corazón agradecido. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor.